La antigua Grecia, una tierra de mitos y leyendas. Esta civilización nos dio cuentos épicos de dioses y monstruos, héroes y villanos. Sus historias todavía resuenan con nosotros hoy, ofrecen una visión de la psique humana. Nos atraen los misterios del pasado. Los antiguos griegos no fueron la excepción. Buscaban respuestas en las estrellas, buscaban respuestas en los patrones de la naturaleza y buscaban respuestas en el reino de lo divino. Este ensayo profundiza en el fascinante mundo de los rituales griegos antiguos. Exploraremos sus creencias sobre el más allá. Examinaremos los mitos que rodean a Deméter y Perséfone. Estas figuras son centrales para nuestra comprensión de la mitología griega. Ofrecen información sobre la visión del mundo antiguo, sobre la vida, la muerte y el renacimiento. También consideraremos cómo estas creencias pueden haber influido en el cristianismo primitivo. Esta exploración no se trata de probar o refutar creencias religiosas. Se trata de comprender el contexto histórico y cultural de estas creencias. Se trata de apreciar el poder perdurable de la mitología. Los mitos son más que simples historias. Son reflejos de nuestros miedos y aspiraciones más profundos. Acompáñeme en este viaje mientras desentrañamos los misterios de la antigua Grecia. Exploraremos los rituales, los símbolos y las creencias que dieron forma a una civilización. Para entender la mitología griega, primero debemos entender sus orígenes. La mitología griega no comenzó con los dioses olímpicos como Zeus y Hera. Comenzó con un panteón más antiguo, los titanes. Los titanes estaban gobernados por Cronos, una deidad poderosa y despiadada. Cronos, temiendo una profecía de que sería derrocado por sus propios hijos, los devoraba tan pronto como nacían. Sin embargo, su esposa Rea logró salvar a su hijo menor, Zeus. Escondió a Zeus y engañó a Cronos para que se tragara una piedra en su lugar. Zeus creció en secreto, finalmente desafió a su padre, liberó a sus hermanos y derrocó a los titanes. Esto marcó el comienzo del reinado de los dioses olímpicos. La historia de Cronos y Zeus es una poderosa metáfora. Habla de la naturaleza cíclica del poder, la lucha entre generaciones y el inevitable surgimiento de nuevos órdenes. Este mito fundamental sienta las bases para las complejas relaciones y dinámicas de poder que caracterizan al panteón olímpico. Entre los dioses olímpicos, Hades se distingue. Mientras sus hermanos gobernaban los cielos y la tierra, Hades reinaba sobre el inframundo. Este no era un lugar de tormento eterno como en algunas interpretaciones posteriores. Era el reino de los muertos, un lugar sombrío a donde iban las almas después de la muerte. Hades a menudo se representaba como una figura severa e imponente. No era intrínsecamente malvado, sino una fuerza necesaria en el orden cósmico. Su reino, aunque temido, era parte integral del ciclo de la vida y la muerte. Para los griegos, la muerte no era un final, sino una transición, un viaje a otro reino. Centrales en nuestra exploración están Deméter y Perséfone. Deméter, la diosa de la agricultura, era una figura maternal responsable de la fertilidad de la tierra. Su hija, Perséfone, era la encarnación de la inocencia y la belleza primaverales. Su historia es una de las más famosas de la mitología griega. Hades, enamorado de la belleza de Perséfone, la secuestró y la llevó al inframundo. Deméter, desconsolada, buscó a su hija por todas partes. Su dolor fue tan profundo que la tierra se volvió estéril. Las cosechas se marchitaron y el invierno descendió sobre la tierra. Zeus, al presenciar la devastación, intervino. Llegó a un acuerdo con Hades para el regreso de Perséfone. Sin embargo, Perséfone había comido semillas de granada en el inframundo. Esto la ató a Hades por una parte de cada año. Sección 5. La tesmoforia. Celebrando el ciclo de la vida. El mito de Deméter y Perséfone no es solo una trágica historia de amor y pérdida. Refleja la naturaleza cíclica de las estaciones. Refleja la comprensión de los antiguos griegos sobre la vida, la muerte y el renacimiento. Este ciclo es fundamental para la tesmoforia, un antiguo festival griego dedicado a Deméter y Perséfone. Este festival era un asunto solo para mujeres, envuelto en secreto. Muchos de los rituales siguen siendo un misterio. Lo que sí sabemos sugiere un enfoque en la fertilidad, la renovación y el poder del inframundo. Los rituales a menudo implicaban el entierro simbólico y el desentierro de objetos. Este acto representaba la muerte y la resurrección, reflejando el viaje de Perséfone.
Sección 6. Ecos de ritos antiguos, paralelismos bíblicos. Los temas de la muerte, la resurrección y los viajes al inframundo que se encuentran en la mitología griega, encuentran ecos en otras culturas y religiones. Consideremos la historia del endemoniado Gadareno en la Biblia. Jesús expulsa demonios de un hombre. Luego, entran en una piara de cerdos, que se precipitan a un lago y se ahogan. Esta historia bíblica, como el mito de Perséfone, implica un descenso a un inframundo metafórico, la posesión demoníaca, y un posterior regreso, el exorcismo. Si bien las interpretaciones varían, los temas paralelos sugieren una fascinación humana perdurable por estos conceptos. Estos paralelismos no implican un vínculo causal directo. En cambio, destacan la universalidad de ciertas experiencias humanas y las formas en que diferentes culturas han tratado de comprenderlas a través de la narración y el ritual. Sección 7. Hécate, guardiana de los cruces de caminos. Otra figura entrelazada con el inframundo es Hécate. A diferencia de Hades, que gobernaba el inframundo, Hécate era una figura más ambigua. Estaba asociada con la magia, la brujería, las encrucijadas y el ciclo de la vida y la muerte. A menudo representada con 3 cabezas, que representan el pasado, el presente y el futuro, Hécate era una diosa de las transiciones y los límites. Era venerada y temida. Era vista como protectora de los vulnerables, pero también como una poderosa hechicera. Sección 8. La atracción y el miedo a lo oculto. La veneración de deidades como Hécate apunta a la fascinación perdurable de la humanidad por lo oculto. A lo largo de la historia, los humanos han buscado comprender e influir en el mundo a través de prácticas consideradas mágicas o sobrenaturales. En la antigua Grecia, esto tomó muchas formas. Desde los oráculos que ofrecían pronunciamientos crípticos de los dioses hasta el uso de amuletos y talismanes para protegerse del mal, la magia era parte de la vida cotidiana. Estas prácticas no se veían como algo separado de la religión, sino como algo entrelazado con ella. Sección 9. De los ritos paganos a las creencias cristianas. A medida que el cristianismo se extendió por el Imperio Romano, se encontró con estas creencias y prácticas paganas profundamente arraigadas. Los primeros cristianos buscaron diferenciar su fe de estos rituales paganos. A menudo demonizaban a los dioses griegos y asociaban su adoración con el mal. Este choque de sistemas de creencias es evidente en la forma en que los primeros escritores cristianos interpretaron los mitos y rituales griegos. La tesmoforia, con sus ritos secretos y su enfoque en el inframundo, se consideró particularmente sospechosa. Algunos de los primeros cristianos vieron estos rituales no solo como equivocados, sino como una adoración activa de las fuerzas demoníacas. Sección 10. El legado perdurable de los mitos antiguos. A pesar de los intentos de suprimirlos, los mitos y rituales de la antigua Grecia continuaron ejerciendo influencia, sobrevivieron en formas alteradas, absorbidos por la tradición cristiana o persistiendo como folclore y superstición. La historia de Deméter y Perséfone, por ejemplo, encuentra resonancia en el concepto cristiano de un dios que muere y resucita. Del mismo modo, la asociación de Hécate con la brujería, aunque demonizada, contribuyó al concepto cristiano de brujería y hechicería. Sección 11. Conclusión. El mundo de los rituales griegos antiguos ofrece una visión fascinante de una cultura que lidia con los misterios de la vida, la muerte y lo divino. Si bien nuestra comprensión de estos rituales sigue siendo incompleta, su influencia aún se puede sentir. Nos recuerdan el poder de la mitología para dar forma a las creencias y visiones del mundo. También destacan la compleja interacción entre diferentes culturas y religiones a lo largo de la historia. Al explorar estas prácticas antiguas, obtenemos una apreciación más profunda de la riqueza y diversidad de la expresión religiosa humana. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En el Evangelio de Mateo, Jesús hace una declaración profunda a su discípulo Pedro, formando una piedra angular de la creencia cristiana. Habla del establecimiento de la iglesia y su triunfo final sobre las fuerzas de la muerte y el inframundo. La imagen de las puertas del Hades evoca una sensación de presagio y oscuridad, un reino más allá del reino mortal.
Para comprender el peso completo de las palabras de Jesús debemos profundizar en el contexto histórico y cultural del Hades durante su tiempo. Comprender el trasfondo cultural de la Palestina del siglo I es crucial para comprender el significado de las palabras de Jesús. La sola mención del Hades habría evocado una compleja red de creencias y ansiedades para la gente de esa época. Para comprender completamente el mensaje de Jesús, debemos viajar de regreso al mundo de la antigua Grecia, donde se originaron los mitos y leyendas que rodean al Hades. Durante la época de Jesús, el concepto del Hades estaba profundamente arraigado en la mitología griega, que tenía una influencia significativa en el mundo helenístico. El Hades, en la mitología griega, no era simplemente un lugar, sino también una deidad, el dios del inframundo. Este reino se imaginaba como un lugar sombrío donde las almas de los difuntos iban después de la muerte. Era un reino separado del reino de los vivos, gobernado por Hades, el hermano de Zeus. Hades, el dios, a menudo se representaba como una figura severa e imponente, sosteniendo las llaves de su reino. No se le veía necesariamente como malvado, sino como una fuerza necesaria que mantenía el equilibrio en el cosmos al garantizar que los muertos permanecieran separados de los vivos. Las puertas del Hades simbolizaban la barrera entre la vida y la muerte, un umbral que, una vez cruzado, se creía infranqueable. Esta representación de Hades custodiando el inframundo con Cerbero, el perro de 3 cabezas, ilustra aún más el concepto del Hades como un reino separado de los vivos. Para comprender plenamente el significado del Hades y su dominio, debemos dirigir nuestra atención a la teogonía de Hesíodo, un poeta que vivió en la antigua Grecia alrededor del siglo VIII a.C. El poema épico de Hesíodo relata la genealogía y el nacimiento de los dioses, proporcionando información valiosa sobre la cosmovisión griega. Todo comenzó con el caos, un vacío primordial del que emergieron Gaia, o la tierra, y Urano, el cielo. De la unión de Gaia y Urano nació una raza de seres poderosos conocidos como los titanes. Entre ellos se encontraban Cronos, el más joven y astuto, y Rea, su hermana esposa. Cronos, impulsado por una profecía de que sería derrocado por sus propios hijos, se tragaba a cada uno de sus descendientes tan pronto como nacían. Esta poderosa imagen retrata a Cronos consumiendo a uno de sus hijos, resaltando la brutalidad y las luchas de poder entre los titanes. Sin embargo, Rea, desesperada por salvar a sus hijos, engañó a Cronos dándole una piedra envuelta en pañales en lugar de su hijo menor, Zeus. Zeus fue criado en secreto en la isla de Creta y finalmente se enfrentó a su padre, obligándolo a regurgitar a sus hermanos tragados. Esto marcó el comienzo de la titanomaquia, una legendaria guerra de 10 años entre los titanes y los dioses olímpicos. Zeus y sus hermanos, Poseidón, Hades, Hera, Deméter y Hestia, emergieron victoriosos, derrocando a los titanes y estableciendo un nuevo orden cósmico con el monte Olimpo como su morada. Los titanes derrotados fueron encarcelados en el Tártaro, un profundo abismo en el inframundo, incluso más abajo que el Hades. Esta victoria estableció el dominio de los dioses olímpicos y marcó un cambio significativo de poder dentro del panteón griego. Esta imagen retrata a las 12 deidades principales del panteón griego que residían en el monte Olimpo, representando una nueva era en su mitología. Sección 5. Tesmoforias. Honrando a Deméter y Perséfone. El reino del Hades y su conexión con el mundo de arriba se ilustran vívidamente en el mito de Deméter y Perséfone, una historia profundamente entrelazada con el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento. Este mito formó la base de las Tesmoforias, un antiguo festival griego celebrado por mujeres en honor a Deméter, la diosa de la agricultura, y su hija, Perséfone. El festival era un momento para que las mujeres se reunieran y realizaran rituales secretos, buscando las bendiciones de Deméter para la fertilidad y la abundancia de la tierra. Esta imagen de Deméter, sosteniendo gavillas de trigo, enfatiza su papel como proveedora de la abundancia agrícola y sustentadora de la vida. Las Tesmoforias, que se celebraban anualmente en varias ciudades griegas,
se centraban en el rapto de Perséfone por parte de Hades. Según el mito, Hades, enamorado de la belleza de Perséfone, la raptó al inframundo para convertirla en su reina. Deméter, desconsolada por la pérdida de su hija, provocó una devastadora hambruna en la tierra, amenazando a toda la vida. Esta dramática escena representa a Hades raptando a Perséfone mientras ella está recogiendo flores, simbolizando la transición repentina y a menudo trágica de la vida a la muerte en la mitología griega. Sección 6. Sacrificios y el ciclo de la vida y la muerte. Los rituales de las tesmoforias involucraban representaciones simbólicas de la muerte y el renacimiento. Las mujeres descendían a cámaras subterráneas imitando el descenso de Perséfone al inframundo. También hacían ofrendas de lechones, criaturas asociadas con la fertilidad y el inframundo, como sacrificio para apaciguar a los dioses y asegurar el regreso de Perséfone. Esta imagen muestra la práctica del sacrificio de animales en la antigua Grecia, destacando la importancia de apaciguar a los dioses y mantener el orden cósmico. Estos sacrificios no eran meros actos de apaciguamiento, eran actos profundamente simbólicos que reflejaban la naturaleza cíclica de la vida y la muerte tan central en la cosmovisión griega. Los lechones, que representaban la fertilidad y la abundancia, se ofrecían a las deidades del inframundo, reconociendo la interconexión de la vida y la muerte. Esta imagen utiliza un diseño circular para simbolizar la naturaleza cíclica de la vida, la muerte y el renacimiento, un concepto central en muchas culturas antiguas. Sección 7. Ecos del paganismo. Jesús y los cerdos de Gadara. La narración bíblica, aunque distinta de la mitología griega, contiene ecos de estas antiguas creencias. Un ejemplo sorprendente es la historia de Jesús y los cerdos de Gadara, que se encuentra en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. En este relato Jesús se encuentra con un hombre poseído por una legión de demonios. Cuando Jesús ordena a los demonios que salgan del hombre, estos piden permiso para entrar en una piara de cerdos que está cerca. Esta imagen representa a Jesús con la mano extendida, expulsando demonios de un hombre poseído, destacando su autoridad sobre los espíritus malignos. Jesús les da permiso, y los cerdos, enloquecidos por los demonios, se precipitan al mar y se ahogan. Esta historia, al tiempo que demuestra el poder de Jesús sobre las fuerzas demoníacas, también revela la presencia de creencias y rituales paganos en el entorno cultural de la Palestina del siglo I. Los cerdos, a menudo asociados con la impureza y los sacrificios paganos, se convierten en receptáculos de los demonios expulsados, poniendo de manifiesto un choque entre diferentes fuerzas espirituales. Esta imagen retrata vívidamente a los cerdos precipitándose al mar, simbolizando la expulsión de las fuerzas demoníacas por parte de Jesús y su posterior destrucción. La historia de los cerdos de Gadara, vista en el contexto de la mitología griega, revela una capa más profunda de significado. Así como los dioses olímpicos lucharon contra los titanes por la supremacía, y Deméter lloró la pérdida de su hija a manos de Hades, Jesús también participa en una lucha cósmica contra las fuerzas de la oscuridad. Los demonios, al igual que los habitantes del Hades, representan el caos, el desorden y el poder de la muerte. Esta imagen, llena de dinamismo y conflicto, visualiza la lucha constante entre el bien y el mal, un tema frecuente tanto en las narraciones religiosas como en las mitológicas. Las acciones de Jesús demuestran su autoridad sobre estas fuerzas, lo que significa el triunfo de lo divino sobre lo demoníaco. Su declaración de que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia adquiere una nueva dimensión de significado a la luz de estos paralelismos. No solo habla del establecimiento de la comunidad cristiana, sino también de su victoria final frente a la oposición y al poder de la muerte misma. Esta imagen de Jesús como el buen pastor guiando a su rebaño representa su papel como protector y salvador, conduciendo a sus seguidores hacia la salvación. La intersección de las creencias cristianas con las prácticas y creencias paganas existentes en el mundo antiguo proporciona un terreno fértil para la reflexión. Los primeros cristianos, muchos de los cuales procedían de entornos paganos, estaban familiarizados con los mitos y rituales que rodeaban al Hades y al inframundo. El reto para los primeros cristianos
era articular su fe de una manera que fuera a la vez significativa y distinta de estas creencias predominantes. Esta imagen representa a los primeros cristianos adorando en secreto, destacando los desafíos y la persecución a la que se enfrentaban en un mundo dominado por las creencias paganas. La historia de Jesús y los cerdos de Gadara ilustra este delicado equilibrio. Por un lado, reconoce la presencia de fuerzas demoníacas y la realidad de la guerra espiritual. Por otro lado, afirma la autoridad última de Jesús sobre estas fuerzas, ofreciendo un mensaje de esperanza y liberación. Las puertas del Hades, aunque representan una barrera formidable, son en última instancia impotentes contra el poder transformador de la fe. La tumba vacía, símbolo central del cristianismo, representa la resurrección de Jesús y la victoria de la vida sobre la muerte, reforzando el mensaje de esperanza y triunfo sobre la adversidad. Los temas que se exploran en estas antiguas narraciones siguen resonando hoy en día. La lucha entre el bien y el mal, el poder de la creencia y el misterio de la vida y la muerte son preocupaciones humanas atemporales. Los mitos del Hades y el inframundo, aunque se originaron en un contexto cultural específico, hablan de ansiedades y aspiraciones universales. Esta obra de arte abstracta, con sus tonos oscuros y misteriosos, invita al espectador a contemplar la perdurable fascinación humana por el más allá y lo desconocido. El mensaje cristiano, basado en la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, ofrece una respuesta a estas preguntas humanas fundamentales. Habla de esperanza frente a la desesperación, de luz que brilla en la oscuridad y de la victoria final sobre los poderes de la muerte y la tumba. Esta imagen de una persona en profunda oración enfatiza la importancia de la reflexión personal y la búsqueda de sentido ante los desafíos de la vida. Las palabras de Jesús, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, resuenan a través de los siglos, ofreciendo un mensaje de esperanza y resistencia a los creyentes. Estas palabras, pronunciadas en un mundo impregnado de creencias y prácticas paganas, proclamaron el triunfo de un nuevo orden, un reino no sujeto a las limitaciones de este mundo. Esta imagen de un amanecer, que simboliza nuevos comienzos y esperanza, sirve como metáfora visual del poder perdurable de la fe y la promesa de un futuro mejor. Las puertas del Hades, que representan la barrera definitiva, la separación entre la vida y la muerte, son en última instancia impotentes contra el poder transformador de la fe. El mensaje cristiano, basado en la creencia en la resurrección y la vida eterna, ofrece una visión de esperanza que trasciende las fronteras de este mundo, una promesa de que incluso frente a la muerte y la desesperación, el amor y la vida prevalecerán al final.